Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Puede tomar su asiento. Posiblemente alguien diga: ¿tan pequeña la lectura? Solamente un versículo. Hermanos, nada más en un versículo está concentrada una gran bendición. Porque ahí, nada más en ese versículo, se está dando a conocer el principio de un cristiano y el final. Así de sencillo. Desde su nacimiento espiritual hasta que se va con Cristo. En ese solo versículo. ¿Cuántos han creído en Cristo en este lugar? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? Todavía les falta. Yo necesito que haya esa libertad, porque si no, yo quisiera que a todos nos llamaran gritones, porque solo a mí me dicen: ahí está el viejo gritón ese. Yo quisiera que también ustedes tuvieran ese privilegio, ¿verdad? Y es que tiene que haber libertad, ¿verdad? ¿Cuántos han creído en Cristo? Aleluya, qué rico se siente. Cuando usted entra a bañarse a la regadera, le abre a la regadera y sale muchos chorritos así, se siente rico cuando sale, ¿verdad? Hace muchos años allá en Guadalajara había un gimnasio que tenían una regadera para los luchadores, pero era una cosa así, hermanos, y era una palanca así que le jalaba uno, y cuando le jalaba aquella palanca sentía que casi lo sentaba en el piso aquello, pero se sentía rico. Y así me sentía ahorita cuando ustedes dijeron amén. Dije: ay, Señor, qué bueno. Bueno, hermanos, les preguntaba: ¿cuántos han creído en Cristo? Hermanos, los que han creído en Cristo, y de preferencia los que ya tienen algún tiempo en el Señor, los que ya tienen muchas experiencias espirituales, yo quiero invitarles para que oren ahí en su corazón, para que glorifiquen a Dios con todo su corazón, porque usted y yo somos como las brasas que junta el Señor y luego comienza a avivarlas para que el resto también entre en calor. Acuérdese de esto, esto es muy importante. Nunca le deje al predicador todo el trabajo. Usted es parte importante en esta noche, en este lugar. Usted es alguien importante en la obra del Señor. Usted conoce a Cristo. ¿A poco usted ha recibido el Espíritu Santo y habla en otras lenguas? Quiere decir que usted es punto de contacto de Dios, para que Dios comience a manifestarse en usted y pronto comience a moverse el poder de Dios en medio nuestro de una manera muy especial. Una vez más, ¿cuántos hemos creído en Cristo? Gloria a Dios. Ponga atención en lo que dice la palabra de Dios en solamente un versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos la nueva vida. Somos nacidos de nuevo por el Espíritu. Entonces, aquí podemos ver el nacimiento de la persona que cree en Cristo y todo el recorrido de su vida en el Señor. Porque dice: si vivimos por el Espíritu, en otras palabras, por el Espíritu vivimos. Por el Espíritu abrimos los ojos a la nueva vida. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Recorramos toda esta vida en Cristo
movidos por el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Si hemos nacido por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo quisiera que pudiéramos tener la revelación de parte de Dios, como que los que nos han predicado la palabra no se han detenido lo suficiente para que el Señor nos revele qué es lo que hemos recibido. Tomemos en cuenta esto, que ser cristianos no es ser de otra religión. Ser cristianos, oiga bien, es haber abierto los ojos a la vida espiritual, pero por el Espíritu, es decir, por Dios mismo, que hace su entrada en nosotros, y al hacer su entrada en nosotros nos despierta a la vida espiritual, resplandece en nosotros. Por eso, una vez más les digo, hermanos, hermanas, en cada iglesia donde se cree en Cristo, debe de haber señales sobrenaturales. Pero es necesario que busquemos las señales de Dios. No que nosotros estemos produciendo las señales, porque muchas veces se busca meter a la gente solamente en un ambiente donde se le promueven las emociones, los sentimientos, y buscan los enseñadores que por los sentimientos y las emociones se mueva la gente, y suceden muchas cosas. Pero de antemano le digo, todas esas cosas no son originales, no son del Espíritu, vienen de las emociones. Y muchas veces el hombre o la mujer son, oiga bien, llevados a la sugestión. Yo tuve un líder allá en México, en Michoacán, en una iglesia que abrimos y que empezó a crecer bastante, y lo dejé como unos 6 u 8 meses que no fui a verlo. Cuando llegué ya estaba haciendo las llamadas regresiones. Me sorprendí porque después de la predicación estaba él por allá con una mujer y no se movían de ahí, y muchos hermanos alrededor de él. Cuando llegué donde él estaba orando, le estaba diciendo a aquella mujer al oído: en este momento tú tienes 4 años de edad. Tú tienes 4 años de edad. Tú tienes 4 años de edad. Y empezó aquella mujer a actuar como que tenía 4 años de edad. Y así empezó. Ahora tú tienes 7 años. Y así comenzó. Hermanos, eso no es de Dios. Y mucha gente oye de eso, ve eso y piensa que es de Dios. Eso no es de Dios. Para que me entienda, entonces, lo que vamos a buscar aquí más que todo es leer la palabra de Dios, darnos cuenta qué dice la palabra de Dios, pedirle a Dios la revelación de su palabra, y que cuando la palabra nos sea revelada, sucedan cosas maravillosas entre nosotros, pero cosas producidas por el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Puede darle un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Una vez más, ¿qué dice la palabra de Dios? Grábeselo. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, deténgase ahí. Nosotros, dice Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo cual quiere decir, en cuanto a Dios, nosotros estábamos en estado de muerte, en estado de insensibilidad. No éramos sensibles a las cosas de Dios. No teníamos relación con Dios, como que no nos importaban las cosas de Dios. Hasta el día que nacimos por el Espíritu. Y aquí quiero detenerme un poco,
porque ha habido mucha confusión y muchos hermanos no saben ni qué quiere decir esto. De pronto, por muchos años se nos enseñó, aún en los libros de teología, es decir, en ocasiones íbamos a los libros de teología porque era lo que supuestamente era más seguro, era más completo. Íbamos a los libros de teología y nos enseñaban que éramos dos personas en este cuerpo. Es decir, que había el hombre malo, el hombre viejo, la antigua naturaleza, y que estaba el hombre nuevo. Entonces se nos había enseñado que había un hombre malvado ahí, que era lo que éramos antes, y que había el hombre bueno, el hombre que ahora había creído en Cristo y que era bueno. Y con eso se ha venido batallando por años y años y años. Ahora, notemos esto. Por ahí en Juan capítulo 3, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Le voy a llevar a la palabra de Dios para que usted la vea directamente y usted se dé cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 3, ¿ya lo tenemos? Mire lo que dice ahí desde el verso 1 en adelante. Ponga mucha atención en esta escritura, porque ahí el Señor Jesús le habla a Nicodemo de nacer de nuevo, de ser nueva criatura. Y dice así, Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Note lo que dice el verso 6. El Señor Jesús dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando el Señor dice lo que es nacido de la carne, carne es, nos está diciendo que nosotros, como descendientes de Adán y Eva, como descendientes que nacimos en pecado, no somos capaces de producir nada bueno, nada bueno. Entonces nosotros ni podemos hacer nada bueno, ni podemos cambiar de malos a buenos. Ojalá que me entiendan. Volvemos ahora a lo que leímos en Gálatas 5:25. Si nacimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ahí claramente descubrimos que dice que nosotros nacimos espiritualmente por el Espíritu. Oiga bien, nacimos por el Espíritu. Ahora quiero que venga a Romanos capítulo 8, versículo 15. Ponga mucha atención. Estamos descubriendo, hermano, hermana, lo que es el nuevo nacimiento. Y es por eso que muchos hermanos, muchas hermanas no están permitiendo al Espíritu Santo que se manifieste, que se glorifique en su vida. Y eso es lo que quiere Dios, glorificarse en su vida. Romanos 8:15, ¿qué dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Note ahí, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Note esto. Yo le aseguro
que una gran cantidad de hermanos en esta noche dice, bueno, si nacimos por el Espíritu, pero ¿cómo es que nacemos por el Espíritu? Ahí dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 15, que cuando nosotros creemos en Cristo, recibimos el espíritu de adopción. ¿Entendemos? Cuando creemos en Cristo, inmediatamente Dios Espíritu hace su entrada a nosotros, recibiéndonos como hijos, adoptándonos como hijos, ¿verdad? Ahí dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu que al entrar en ti te adopta como su hijo. Y ahí dice algo muy hermoso enseguida, por el cual, cuando dice por el cual, quiere decir por ese espíritu que hace su entrada en ti, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Y qué quiere decir la frase Abba Padre? Quiere decir Padre mío. Entonces está diciendo que ahora nosotros como hijos de Dios podemos llamarle a Dios Padre. Pero no eres tú ni soy yo. El que habla en nosotros es el mismo Dios Espíritu que está en nosotros. Acuérdate, el Espíritu Santo viene a nosotros y muchas veces pensamos que viene el Espíritu Santo a nosotros a ayudarnos cuando no podemos en algo. Y hermano, hermana, tú y yo no podemos hacer nada. El Espíritu viene para ayudarnos en todo, porque nosotros éramos hábiles, expertos para el mal, pero para el bien no sabíamos hacer nada. Y jamás vamos a hacer nada, porque ¿cómo alguien malo va a hacer lo bueno? El Señor les decía a los judíos, ¿cómo ustedes siendo malos van a hacer cosas buenas? No. Entonces la única forma de hacer algo bueno es cuando viene el Espíritu y nos da vida. Pero ¿cómo nos da vida? Es que cuando viene a nosotros resplandece su gloria en nosotros. Con el resplandor de su gloria nosotros volvemos a la vida. Y entonces a través de nosotros Dios hace muchas cosas por las cuales glorifica su nombre. Ojalá que me esté entendiendo. Entonces el nuevo nacimiento, ahí está, Romanos 8:15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esas son las primeras palabras del recién nacido espiritual. Esas palabras, cuando tú las buscas, ya cuando se usan diccionarios o comentarios bíblicos, se enseña que en el griego esas palabras son las palabras que da el recién nacido, o el que empieza a hablar las primeras palabras, como el que dice tata, mama, las primeras palabras del recién nacido. Y acá dice, nosotros comenzamos a hablar las primeras palabras, Padre mío, ¿verdad? Como el niño pequeñito, Padre mío, las primeras palabras. Pero no las dices tú, no las digo yo, las dice el Espíritu Santo que está en nosotros. En otras palabras, Él viene y Él toma la iniciativa y Él habla a través de nosotros. Él tiene que pensar por nosotros, y ahí es donde tenemos el problema, porque siempre nosotros buscamos pensar por nosotros mismos, actuar por nosotros mismos, y ahí es donde tenemos el problema la mayoría de nosotros. Entonces acordémonos nada más de esto. Nacimos por el Espíritu. Pero ¿qué es nacer por el Espíritu? Que el Espíritu Santo viene a hacer morada a ti. El mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, Él viene a hacer morada a ti. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Piense por un momento, la gloria de Dios en toda su plenitud está en ti y está en mí. En estos días pasados
leíamos acerca de Cristo. Cuando Cristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido el Señor para dar las buenas nuevas a los abatidos. Cuando tú veas todas las maravillas que hizo Cristo, no veas nada más al hombre, al varón, a Jesús, sino a Dios obrando en aquella humanidad. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahí tenemos el ejemplo perfecto. El Dios creador de los cielos y de la tierra se manifestó en carne. Por allá en Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice: porque en Jesús habita toda la plenitud de Dios. En esa humanidad, dice, hizo habitación toda la plenitud de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que nuestro Señor Jesús, como no estaba sujeto al pecado, Él no nació en pecado. Fíjate bien, Él no vivió en pecado, por lo tanto tuvo toda la libertad de actuar conforme a la voluntad de ese Espíritu que había hecho morada en esta tierra, en esa humanidad. Se dejó guiar completamente por la deidad aquella humanidad, y por eso vimos cosas gloriosas. Piensa por un momento. Te voy a hablar de dos cosas muy importantes. Cuando el Señor venía caminando sobre las aguas y las aguas estaban alborotadas y el viento soplaba con fuerza, los discípulos pensaban que se iban a ahogar. Y en eso Pedro descubre la silueta de alguien. Unos pensaron que era un fantasma, pero de pronto Pedro dijo: me parece que es el Señor. Y llegó al punto que le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: ven, ven Simón, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Sobre las aguas venía caminando Cristo, solamente Él. Pero acuérdate, ahí estaba haciendo habitación el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso hizo habitación en esta tierra. Fue uno más de los habitantes de esta tierra en la persona de Jesús. Pero Jesús vino, murió en la cruz, y por su muerte y resurrección, cuando tú y yo creemos, nos conecta con Dios y quedamos en una posición semejante. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lo leímos anoche, 2 de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjese, Cristo murió para hacer la reconciliación, pero de ahí en adelante Dios en nosotros busca reconciliar a los hombres con Él, solamente invocando el nombre de Jesús, porque nuestro Señor Jesús es el que tiene el privilegio y los méritos para que por medio de Él seamos conectados con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Dale un aplauso al Señor, pero dáselo con todo tu corazón. Aleluya. ¿Me va siguiendo, hermano? Le hablé del Señor Jesús que le dijo a Pedro: ¿quieres caminar sobre las aguas? Bájate de la barca. Y Pedro se bajó y comenzó a caminar. Hubo pruebas de que él caminó sobre las aguas. Imagínense, las aguas alborotadas, las olas levantándose altas, pero donde el Señor caminaba, las olas se iban aquietando. Al paso del Señor se iba aquietando el agua. Y Pedro veía el agua como estaba alborotada y dio el primer paso y se calmó. Donde él iba dando el paso, se iba calmando. Pero el punto es que dio algunos pasos y luego dudó y comenzó a hundirse. Y le dijo: Señor, sálvame que perezco. Y viene el Señor y lo toma de la mano y le dice algo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando le dijo ¿por qué dudaste?,
es porque Él pudiera haber caminado sobre las aguas. Pero no Él, sino Dios en Él. Ese es el punto, esa es la respuesta. Cuando Cristo hablaba, hay un montón de escrituras donde el Señor Jesús dice: las palabras que yo les hablo no son palabras de este hombre Jesús, es el Padre que mora en mí el que hace las obras. Entonces, hermanos, Pedro, con Dios en él, con la confianza en Dios que estaba en él, podía haber caminado sobre las aguas. Por eso el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así como yo voy caminando, Dios está en mí, Dios está en esta humanidad, Dios es el que toma el control de esta humanidad. Así también Dios quiere tomar el control de tu vida y hacer las mismas cosas que yo hago, porque no soy yo, es Dios en mí. No eres tú, es Dios en ti. Cuando nosotros nos ponemos en esa relación íntima con Dios, cosas grandes y maravillosas pueden suceder. Aleluya. ¿Me va entendiendo? Entonces ahí vemos al Señor que le dice a Pedro: camina sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas un poco. Le faltó la fe. Si la fe se mantiene, él sigue caminando. Otra ocasión, cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, vinieron y le dijeron: maestro, hay mucha gente que nos viene siguiendo y andan sin comer. Algo les dijo el Señor, ¿quién se acuerda? El Señor les dijo: denles ustedes de comer. Oiga bien, ¿acaso el Señor no sabía que no traían comida? Sí sabía. ¿Por qué les dijo denles de comer? Para que ellos aprendieran a dejar que el Espíritu obrara en ellos. Denles ustedes de comer. Al final el Señor lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo. Porque Dios estaba habitando entre nosotros en aquella humanidad. Y aquella humanidad estaba completamente entregada a la deidad. Una entrega, una consagración completa. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Les dijo el Señor a los discípulos: denles ustedes de comer. El Señor no estaba jugando con ellos. Después el Señor lo hizo, ¿verdad? Tomó lo que había ahí, los panes y los peces, y dio gracias. Eso deberían de haber hecho ellos, para que pudiera haber comida para todos. Pero no somos nosotros, es Dios en nosotros. Y como les digo, ni aún en nuestro Señor Jesús se manifestó Él separado de Dios. Él siempre honraba a Dios. Es decir, aquella humanidad glorificaba a la deidad. Había una conexión 100%. Ahora nosotros hemos nacido en pecado, pero ahora ya Dios está en nosotros y tenemos el nombre de Jesús. En otras palabras, tenemos esa garantía de que en el nombre de Jesús, por eso se invoca el nombre del Señor. Pero necesitamos invocar menos el nombre del Señor y confiar más en el Dios creador de los cielos y de la tierra que está en nosotros. Esto no quiere decir que ya no invoquemos el nombre del Señor, sino que invocamos tanto el nombre del Señor, pero confiamos tan poquito en el Dios que está en nosotros, que por eso no suceden las cosas. Por eso le digo, vayamos invocando un poco menos el nombre del Señor y vayamos confiando más en el Dios que ha hecho morada en nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo me va a tardar todo esto, pero haga de cuenta que estamos removiendo capas y capas y capas cada noche,
Y en una de esas vamos a despertar, vamos a descubrir el regalo un día de estos. Estamos conociendo la palabra de Dios, nos estamos dando una idea. Todo esto va a parecer nuevo a la mayoría de cristianos, pero esa es la realidad. Ahí no nos dice que usted creyó en Cristo, que ayer era malo y ahora era bueno, porque seguimos con un montón de cosas en nuestra mente, cosas que hacemos, cosas que decimos y que no son agradables a Dios. ¿Por qué pensamos y por qué decimos y por qué hacemos? Porque no le dejamos la guianza completa al Espíritu Santo que está en nosotros. Porque no le dejamos la rienda de nuestra vida a Cristo que mora en nosotros. Nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos y luego salimos mal y ahí estamos quejándonos delante de Dios. Pero acuérdese, leímos Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, ¿por quién vivimos? Según Gálatas 5:25, vivimos por el Espíritu. Acuérdese, Cristo murió por nosotros. Él hizo la reconciliación. Cristo murió por nosotros. Él llevó a cabo la redención. Ojalá que me entienda. Pero cuando nosotros creemos en Cristo que murió y resucitó por nosotros, el pecado es removido y luego hace entrada el Espíritu Santo. Y la entrada del Espíritu Santo es el nuevo principio de vida espiritual. Ese es el nuevo principio de vida espiritual. Imagínense qué tan alejados andamos a veces. Le hablamos a una persona de Cristo. Esa persona con trabajos viene a la iglesia, dura un tiempo por ahí, al fin se bautiza. Y después que se bautiza, si comete algún error por ahí, a veces los mismos que le traemos a Cristo le decimos: ya no debes de cometer esto, que no eres bautizado, que no eres hijo de Dios, ya esto no lo debes cometer. Como que le estamos diciendo: ayer eras malo, hoy eres bueno. No, lo que tenemos que hacer, hermanos, es aprender a descubrir que Dios mora en nosotros. Debemos aprender a descubrir a Cristo que mora en nosotros. Cuando yo le pido a Dios la bendición por una pareja, por un matrimonio, yo les digo, yo no le voy a pedir a Dios una bendición para ustedes. Y se quedan asombrados los hermanos. Les digo, porque estamos acostumbrados por la religión a sacarle a Dios las bendiciones y que Dios se quede en su gloria y nosotros acá con sus bendiciones. Nos las comemos, nos las gastamos y cuando ya nos hace falta otra, le pedimos otra, pero quédate en tu gloria y yo acá. Y yo les digo, yo no le voy a pedir a Dios una bendición por usted. Yo le voy a pedir al Dios de las bendiciones que se vaya con usted, que esté con usted. Y usted va a estar pendiente de no estarse peleando con la esposa o la esposa con el esposo, en respeto al que está entre ustedes. Porque por eso a veces hacemos lo que queremos en el matrimonio, porque estamos ignorando al Señor de las bendiciones que está en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Dele un aplauso al Rey. Gloria a Dios. Cuando yo estaba recién convertido, me venían unos pensamientos y yo los reprendía y me sentía mal porque oía al pastor de la iglesia y a los que estaban cerca de él que oraban a Dios, y antes se hacían unas oraciones, hermanos, especiales, y de pronto yo los oía que decían: oh Señor, Dios de los ejércitos, Dios, y así, pero una solemnidad tremenda. Y cuando decían: Señor, estamos en tu presencia, Señor, estamos delante de tu presencia, y yo me sentía mal. ¿Y sabe por qué me sentía mal? Porque yo decía: estas personas están como yo estaba en misa antes.
que buscaba arreglarme bien, como las mujeres también, para ir a misa, ¿verdad? Pero ya después de aquello, pues ya hay que desarreglarnos y andar como quiera, ¿verdad? Entonces pensaba yo que solamente en la iglesia estaba Dios y que afuera podía hacer yo lo que quisiera y Dios no me podía ver, ¿verdad? Que allá era donde se arreglaba uno con Dios. Y yo decía, ¿por qué están orando así estos hombres? Porque yo desde que creí a Cristo entendí que ahora ya no tenía la imagen que se quedaba en la casa, que ahora ya no tenía aquella estatua que había en casa, que ahora estaba el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios vivo y verdadero, conmigo. Donde quiera está ese Dios. El salmista dijo, ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? Si me voy a las alturas, a las estrellas, ahí estás tú, estoy más cerca de ti, decía. Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo de la oscuridad, tú eres luz y resplandeces. ¿A dónde voy a huir de ti? ¿Dónde me voy a esconder de ti? ¿Me entiende, hermano? Entonces es conveniente que aprendamos quiénes somos. Y dice ahí en Romanos 8:15, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual es Él el que dice, Padre mío. Es como cuando uno quiere enseñarle a orar a una persona. Le dice, mire, usted sígame, yo voy a orar y usted me sigue. Y ahí va siguiendo con nosotros la oración. Es como que el Espíritu toma lugar en nosotros y dice, mira, tú ni sabes orar, ni vas a ser escuchado, porque no te van a escuchar. Si en gloria somos escuchados y somos recibidos, es porque estamos unidos a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Nuestros nombres están inscritos en gloria por Cristo, porque Cristo nos redimió, Él pagó el precio. Entramos a la gloria, pero entramos unidos a Cristo. De otra manera no entramos. Entonces el Espíritu Santo, estando en nosotros, Él es el que ora, Él es el que tiene que hablar con los demás, no nosotros. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, acuérdese, nosotros tenemos vida por el Espíritu. Es más, venga conmigo a Tito capítulo 3. Gloria a Dios, a ver qué dice la palabra de Dios. Esto está hermoso, hermanos. Tito capítulo 3 y vamos a leer el versículo 5. A ver qué dice. Hay algo hermoso. Hay algo especial aquí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Tito capítulo 3 versículo 5. Oiga bien. ¿Cuántos ahora están en estado de salvación? Hay veces que se dice, ¿cuántos son salvos? Es lo mismo. ¿Cuántos están en estado de salvación? Estábamos en estado de condenación, creímos en Cristo y pasamos a estar en estado de salvación. Mire lo que dice aquí, Tito capítulo 3 versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí comienza lo bonito, mire. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Regeneración quiere decir nuevo nacimiento. Por el nuevo nacimiento y por la renovación. ¿En qué? La renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace su entrada en nosotros y es el que da el nuevo principio de vida. Es la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
Por eso ponga mucha atención. Hay muchos que dicen, mira, tú no te preocupes, ya creíste en Cristo, ya estás en estado de salvación, ya naciste de nuevo. Y si naciste, pues ya no puedes dejar de ser. Entonces ya naciste, no importa lo que hagas y qué pase contigo, tú de todas maneras ya tienes vida. Pero ahí dice, se nos dio vida, se nos dio la renovación por la presencia del Espíritu Santo. La renovación, la nueva criatura es por la presencia del Espíritu Santo. Antes de la presencia del Espíritu Santo no había nueva criatura. Si de pronto nosotros comenzamos a vivir la misma antigua, ¿seguirá el Espíritu Santo iluminando todo nuestro ser ahí? No, hermano, porque el Espíritu Santo no va con el pecado. Entonces, por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. Contristarlo es entristecerlo. Entristecerlo es porque cometemos lo mismo que hacíamos antes. El Espíritu se entristece, lo ignoramos porque no lo tomamos en cuenta y simplemente se aleja. Fíjate bien. Y no es que no quiera salvarnos, el Señor nos cambia de estado de condenación a estado de salvación. Por eso dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. La regeneración o nuevo nacimiento que nos da el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahí vamos un poco más cercanos. Entonces, ¿cómo le podemos llamar al nuevo nacimiento? Fíjese bien. ¿Cómo le podemos llamar al nuevo nacimiento? Si el Espíritu Santo con esa luz que Él tiene viene a nosotros, brillamos, ¿verdad? Brillamos y ahora podemos decir, soy nueva criatura. Pero si de pronto vuelvo a la vida antigua, a la vida de pecado que llevaba, y el Espíritu Santo se aleja, porque lo entristecemos, se aleja, simplemente se aleja la luz. A medida que se va alejando la luz, estamos dejando de ser nuevas criaturas. Fíjese bien. Entonces no es asunto de que ayer éramos malos, hoy somos buenos. No, es asunto de que ayer éramos malos. Cristo murió por nuestros pecados, creímos en Él, nuestros pecados fueron perdonados. Y al no haber pecado de por medio, el Espíritu Santo hace entrada a nosotros. Y nosotros somos inscritos en el libro de la vida. Y así como el Espíritu Santo entra a nosotros, nosotros tenemos la libertad de entrar a la gloria. Pero es por el Espíritu Santo que ha hecho morada en nosotros. Pero si nosotros volvemos a la vida antigua, esa luz de vida nueva que resplandece en nosotros, no le digo se va apagando, se va dejando de ver en nosotros y se va desapareciendo a buscar lugar en otra persona que necesite y que valore al Señor. Ojalá que me entienda, hermano. Entonces, acuérdese, allá en Gálatas 5:25 dijo, vivimos por el Espíritu. Acá en Romanos 8:15 dice, el Espíritu viene a nosotros cuando creemos en Cristo y nos adopta como sus hijos. Y de ahí ese Espíritu es el que habla por nosotros y dice, Abba Padre. Entonces es el Espíritu en nosotros el que tiene la comunión con Dios. No es usted, no soy yo, es el Espíritu en nosotros. Entre más reconozcamos y le demos lugar al Espíritu que está en nosotros, más se va a manifestar la gloria de Dios. A medida que usted y yo nos demos cuenta que nosotros, oiga bien, somos el templo del Espíritu Santo y estamos conscientes que el Espíritu está en nosotros y comencemos a glorificar a Dios conscientes de que el Espíritu está en nosotros, comienza a manifestarse una bendición gloriosa aquí, porque estamos
no pensando que somos buenos ahora que antes éramos malos, sino estamos descubriendo que en nosotros mora el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Y si el mismo Dios que creó los cielos y la tierra está en nosotros, cosas grandes tienen que suceder siempre y cuando usted y yo honremos a ese Dios que mora en nosotros. Gloria a Dios. ¿Entendimos ahí? Gloria a Dios. Quiero llevarle a otra escritura, pero siempre buscando que tengamos esa relación con Dios. Antes de que se mueva ahí donde estábamos, Tito capítulo 3 versículo 6. Nos quedamos en el versículo 5. Es más, les voy a leer los dos versículos, versículos 5 y 6, para que podamos entender mejor. Tito capítulo 3 versículos 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Ahí está hablando regeneración, quiere decir nuevo nacimiento. Y por la renovación en el Espíritu. ¿Quién hace la renovación? El Espíritu Santo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación es en el Espíritu Santo. Note el verso 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Cuando dice el cual, está hablando del Espíritu Santo. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente, quiere decir, toda su plenitud del Espíritu está en ti, está en mí. La derramó por Jesucristo. Nuestro Señor Jesús murió, resucitó. Ese pecado es removido cuando creemos en Él. Y toda la plenitud de Dios viene a ser morada en nosotros. Por eso dice el Señor, así alumbre vuestra luz. ¿Cuál luz? El Espíritu que mora en ti. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Cristo está en ti. Así alumbre vuestra luz. ¿Qué está diciendo? Dejen que el Espíritu de Dios que mora en ustedes resplandezca. Denle libertad, confíen, crean que Él está en ustedes. Déjenlo resplandecer. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, el Señor ha hecho morada en nosotros. Dios Espíritu ha hecho morada en nosotros con un propósito: que nosotros le permitamos que se glorifique en nosotros. No crea usted que estamos buscando bendiciones grandes aquí y que vamos a ver si Dios las quiere conceder. Lo que Dios quiere, hermanos, es que se dé a conocer Él mismo, porque si nosotros le permitimos que se glorifique, mucha gente lo va a conocer, mucha gente se va a dar cuenta, y eso es lo que Dios quiere. Cuando usted lea la Biblia, va a entender que dice la palabra de Dios que venían multitudes de enfermos y el Señor los sanaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que por su llaga hemos sido curados. En otras palabras, sucedían todas esas maravillas para que la gente se diera cuenta que existe ese Dios que creó los cielos y la tierra, y para que vinieran a Él y también fueran bendecidos de la misma manera. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Posiblemente le esté sonando un poco raro este tema. Venga conmigo y vayamos a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. A ver qué dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Primera de Pedro,
capítulo 1, vamos directamente al versículo 2. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice, hablando a los creyentes, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: a quienes, hablando de los creyentes, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu los ha santificado, para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Fíjese bien, dice, Dios los ha apartado a ustedes desde antes y por el Espíritu los ha santificado. La santificación es el apartamiento. Santo quiere decir apartado, separado. Y dice que el Señor nos conoció antes y que por el Espíritu nos santifica. Quiere decir, el Espíritu Santo viene, hace morada en nosotros, resplandece su gloria y ahí nosotros tenemos la nueva vida espiritual. Pero ese Espíritu nos aparta del mundo, nos separa del mundo. Desde que el Espíritu toma lugar en nosotros, inmediatamente hay una diferencia. Hay una inclinación a buscar las cosas de Dios. Pero no somos nosotros, es Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo moviéndonos. Cambia nuestras palabras, pero no cambiamos nosotros. Es el Espíritu en nosotros el que va tomando control de nuestra vida conforme nosotros le vamos permitiendo. El asunto importante aquí es este: si desde el momento que creemos el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿qué tiene que suceder? Algo grande tiene que suceder. Veamos lo último que les voy a leer y luego vamos a orar. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. Ponga mucha atención. Algo tiene que suceder, pero algo grande, algo especial. Tiene que haber sanidades, tiene que haber liberación espiritual, tiene que haber visiones, tiene que haber revelaciones. De aquí en adelante los miembros deben de tener sueños por la noche, sueños de la gloria de Dios. Deben de ver muchas cosas que van a notar que es algo especial, algo de parte de Dios, algo que está sucediendo en su vida, en la tienda donde va a llevar los niños a la escuela, en cualquier lugar algo sucede. Donde usted se presente, algo sucede. ¿Por qué? Porque el Espíritu va en usted. Nada más por eso. ¿Ve? No porque el pastor que tiene tantos años y que es el líder, no olvídese de eso. Cualquier persona, en cualquier hermano. Aquí no voy a parar hasta que se le quite ese complejo de inferioridad que piensa, no, solo el pastor. Le digo que cuando yo me convertí al Señor, usted no podía ver a los pastores a los ojos, ¿no? Usted los saludaba, hermano, Dios le bendiga, siervo de Dios, pero no los veía a los ojos, porque le habían creado a uno una idea de que los pastores eran algo muy especial. Son algo especial, ¿verdad? Pero tienen que saber cuál es su lugar, porque no somos más que ovejitas del mismo rebaño. Pero antes había eso de que usted no los podía ver a la cara, no los podía ver a los ojos, y ahora no. Ahora hay veces que me dicen a mí, hay unos hermanos que me dicen, oye Rafael, ¿verdad? Y usted le dice a alguien, si usted le dice a un pastor, hermano pastor, esa es una ofensa para muchos. Le va a decir, o dígame hermano, o dígame pastor. Ya sabe que se enojó porque no le dijo pastor. A mí me dicen, ¿cómo le digo? Como usted quiera. Si le digo Rafael, no hay problema, así me llamo. Si le digo hermano, soy su hermano. Yo no tengo problemas, yo me acomodo como sea, ¿verdad? Pero hay quienes no, ¿verdad? ¿Qué dice ahí?
Primera de Corintios 6, 19, ponga mucha atención. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo? Note esto. Tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Deténgase un poquito, hermano, ahí. Oiga bien. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? No dice que de una porción del Espíritu Santo, no dice eso. ¿O ignoráis? O quiere decir también, no estés en ignorancia. Tienes que saber esto, que tú, ya no digamos tu cuerpo, tú eres templo del Espíritu Santo. No dice eres templo de una porción del Espíritu Santo. Cuando dice eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en toda su plenitud está en ti. Piensa en esto. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Mira, este es un edificio. Pero este edificio, cuando ya nos vamos, apagamos las luces y se queda a oscuras. Pero cuando estamos nosotros acá, hay cantos, hay movimiento, hay oración, hay predicación, hay ruido, se siente el ambiente. Y piensa que el Espíritu Santo está en ti, completo, en toda su plenitud. Eso es lo que Dios quiere revelarnos. Cuando tengamos esa revelación, hermano, te vas a gozar. Acuérdate de cuando se derramó el Espíritu Santo. Dice, se asentaron sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Era un momento donde el Espíritu Santo tomó lugar y se estaba manifestando su poder. Fue un poder tan glorioso que los sacó del aposento alto. Al rato había muchos miles de judíos alrededor, y al rato ya esos miles de judíos estaban de rodillas sin que ellos hicieran nada. Todo lo hizo el Espíritu Santo y se multiplicaba la congregación a cada día. Había manifestaciones del poder de Dios por todos lados. Unos por un lado, otros por otro y otros por otro, pero donde quiera había manifestación del poder de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué más dice? El cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en ti, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Quiere decir que tú ya no eres de ti, tú ya eres del Espíritu Santo que mora en ti. Porque Cristo pagó por ti, pagó por mí, y tú y yo ya somos propiedad de Dios. ¿Y qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese lo que dice: glorificad pues a Dios. Glorifica, dale gloria al que está en ti. Fíjese bien, por eso es que muchas veces no recibimos nada, porque luego nos dicen: mire, Dios está en el tercer cielo. Aquí debajo de lo que es la atmósfera terrestre, aquí está el primer cielo. Luego en las estrellas, el segundo cielo. Así nos enseñaron. Y más allá de las estrellas, el tercer cielo. Y ahí estamos: Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, Dios, visítanos. No, hermanos, estamos muy atrasados. La Biblia dice que cada creyente se convierte en el templo y morada del Espíritu Santo. No le ande gritando al Espíritu Santo en el tercer cielo: está en usted. Solo déjelo que se manifieste, solo déjelo que se glorifique de una manera especial. Ahora sí, póngase de pie.